gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de iniciar esta clase, empezamos como 8 minutos o 10 minutos tarde porque hice toda la expresión ante el dolor que tengo por la partida de una paciente, que igual todos nos vamos a morir y ella también se iba a morir, posiblemente por el mal manejo de la enfermedad, pero no en esta fecha. Y todo está atravesado por una negligencia, una soberbia de las personas que rodean estas enfermedades. Entonces estoy profundamente triste. Bueno, pero vamos a hacer academia, vamos a hacer ciencia. Voy a quitar la pantalla, ya estamos grabando, vamos a ver el taller de genética mendeliana. Me confirman cuando estén viendo la presentación. Ahí tenemos imagen, profe. Sí, profe, ya. Perfecto, bueno. Vamos entonces a ver el taller. Ay, espérate que esto hay que ponerle su lapicerito porque estoy en PowerPoint. Bueno. Momento. Bueno, los otros chicos que estaban ahí no opinaron nada, opinen. Bueno, vamos entonces hoy a ver el taller. Vamos a ver el taller de genética mendeliana. Lógicamente la letra es peor de lo horrible porque el pad que tengo a veces es como complicadito. Bueno, entonces vamos a ver este taller de genética mendeliana. ¿Por qué? Porque recordemos que el 80% de las enfermedades huérfanas son de origen genético. Son de origen genético. Pero además son monogénicas. Monogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Unogénicas, un solo gen está implicado. Pero además de ello, recordemos que el 20, más o menos entre el 15 y el 20% de hasta el momento descritos son errores innatos del metabolismo. Es decir, que el 100% de los errores innatos del metabolismo son de origen genético. ¿Cierto? Bien. Pero además de eso, y ya vamos a hablar un poquito más en detalle, estas enfermedades monogénicas o estas enfermedades tienen los principios o genética mendeliana. Genética mendeliana. Bien. Entonces, como en ese orden de ideas, vamos a revisar un poquito, como un concepto general de lo sobre genética, y seguidamente vamos a centrarnos en la genética mendeliana, en algunos principios básicos. Vamos a ver los casos que son importantes y que pueden ser útiles para ustedes como médicos generales. No tienen que ser genetistas, como médicos generales. Entonces, queridos, en las enfermedades, la genética se divide en dos
grupos. La genética de las enfermedades tienen dos grandes grupos, nos dice hasta ahora la ciencia. Una, que es la genética compleja, y la otra, que es la genética mendeliana. En esta es en la que nos vamos a centrar en el día de hoy, en esta. De esto voy a mencionar algo muy sucinto, muy pequeño. La genética compleja se llama así justamente por la complejidad de la información genética. De hecho, en muchas de estas enfermedades ni siquiera entendemos bien la genética. Sabemos que hay unos factores genéticos, hay una información genética. Una información genética que puede ser heredada, que se hereda de padres a hijos, o que se puede dar por mutaciones de novo, o sea, mutaciones nuevas dentro de la embriogénesis. Pero que además lo hace compleja porque no son monogénicas, es decir, no hay un solo gen implicado, o en el caso en que haya un solo gen, hay otras partes o porciones del material genético, del DNA, que tienen unas características que lo permiten asociarlo con la enfermedad. El ejemplo de esto es, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Reconocemos, por ejemplo, en el Alzheimer temprano que hay unas mutaciones que están asociadas a ese Alzheimer temprano. Sin embargo, se han descubierto otras asociaciones, otras genes, otras porciones que pueden ser puntuales, o sea, un solo nucleótidos, o porciones del material genético que se asocian a la enfermedad. Otro ejemplo claro de ellos es, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar puede, en este, voy a pasar a la siguiente. ¡Ay! Esperen que empecé, fue en la última. Ay, bueno, no importa, ahora se las organizo para enviárselas. Entonces, por ejemplo, en el trastorno afectivo bipolar, o TAB, es una enfermedad psiquiátrica. Existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, que está clasificado de acuerdo a las manifestaciones clínicas y a la respuesta en el tratamiento, ¿cierto? No voy a hablar en detalles de eso. En general, ¿de qué se trata la enfermedad? Todos nosotros, esto es una gráfica que significa el estado del ánimo. Todos los seres humanos tenemos el ánimo de esta manera. Es decir, a veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces estamos ni tristes ni alegres, a veces nos ponemos alegres, a veces la amplitud de las curvas es mucho menor, ¿cierto? Pero esta es una persona, entre comillas, normal, o pongámosla que no tiene el trastorno afectivo bipolar, no lo tiene. En cambio, una persona que tiene
problemas psiquiátricos relacionados con el estado del ánimo, como el trastorno afectivo bipolar, esta curva hace unos picos de la siguiente manera. Entran en unas fases maníacas, hipomaníacas, y entonces pueden pasar así. Estar de ser las personas más tesas y Superman a pasar a estar deprimidos y quererse suicidar. Entonces oscilan así, en picos muy marcados. Lo que sabemos desde el punto de vista genético es que se han asociado algunas regiones del DNA asociadas al trastorno afectivo bipolar. Se sabe que hay un componente hereditario que se hereda de padres a hijos, y que, es decir, las personas que tienen padres con trastorno afectivo bipolar, hay mayor susceptibilidad. Incluso ahora en estos momentos no puedo decir lo que ha sido lo último a nivel científico sobre eso porque no he vuelto a leer, pero hubo un momento en que incluso se decía que era autosómica recesiva, es decir, se necesitaban genes de padre y madre para que se obtuviera la enfermedad. Ahora, ¿cuándo se presenta la enfermedad? Es impredecible porque hay personas que pueden estar completamente normal y simplemente porque terminaron con el novio, porque tuvieron viudez, porque perdieron el trabajo, porque les dio la menopausia, por cualquier cosa, o sea, por un evento externo, entonces entran y empiezan a hacer manifestación de la enfermedad. Una de las hipótesis que todavía, de las hipótesis más relevantes, pero que en los últimos artículos que leí han querido desvirtuar un poco eso, tiene que ver con los recaptadores de serotonina. Es decir, nosotros todos tenemos receptores de serotonina en las células. Pero resulta que algunos estudios mostraron que en los pacientes que tenían trastorno afectivo bipolar, aunque hay en otras que se ha encontrado, en otras enfermedades psiquiátricas, como tenían mayor cantidad de esos recaptadores de serotonina en la célula, entonces la consecuencia de eso es que bajaba la concentración de serotonina en el organismo, y por lo tanto eso lleva pues a la depresión y a los problemas psiquiátricos. Tampoco voy a entrar en detalle eso porque esto no es una clase de neurociencias o de neurología o de psiquiatría. Pero eso es para decirles, y por qué les menciono lo de los recaptadores. Si bien han encontrado, o cualquier otro componente celular que hayan encontrado asociado a esa enfermedad, quiere decir que hay una expresión génica. Quiere decir que hay factores que pueden modificar esa expresión génica. Entonces de eso se trata la genética compleja. Porque se sabe, por ejemplo, también que la epigenética, la alimentación, los estilos de vida, la actividad física modulan estas enfermedades. Entonces por eso se llaman de genética compleja. No voy a hablar más de esto. Vamos a pasar entonces a la otra, que desde un punto de vista es más fácil para entender, pero tiene sus complejidades, y sobre todo cuando tiene que ver con el metabolismo. Quiero empezar por darle todo el honor a Gregorio Mendel, ¿cierto? Gregorio Mendel era un cura. Tampoco vamos a ver una clase de genética mendeliana, vamos a hacer es un taller, pero quiero darles una introducción. Gregorio Mendel era un sacerdote. Ese sacerdote no, era pues muy pilo, muy inteligente. Me imagino no gustaba mucho a sus compañeros
sacerdotes y entonces a él lo aislaron y como eso era como una especie de condena en esa época, estoy hablando mediados finales del siglo XIX, o sea, en los 1800, después de los 1850. Entonces, este sacerdote fue condenado a, a que diera clase, no le dejaban dar clasecita. Pues este señor se ha puesto a cultivar en el jardín de su iglesia escuela, empezó a cultivar guisantes y a hacer experimentos con las plantas. Los guisantes, aquí casi no se consumen eso, son como decir, como vienen las alberjas o algunos frijoles, pero son como aplastados. Esos son los guisantes. Los que están ahí en internet, busquen los guisantes para que los conozcan. Esos guisantes producen, hay unos que producen flores blancas, amarillas, otras flores verdes, y hay unas semillas que son lisas y otras que son rugosas. Entonces él empezó a hacer unos cruces y con esto desarrolló lo que conocemos y todos ustedes lo saben porque sé que lo enseñan en el colegio, en biología, que son las leyes de Mendel. Hoy lo que vamos a ver en la clase no es las leyes de Mendel, ni que se sepan eso. Vamos a ver la aplicación en medicina de las leyes de Mendel, la aplicación en los errores innatos del metabolismo. Entonces, resulta que cuando él expuso eso, que fue en 1886, de hecho él se murió y nunca supo, él no supo que, bueno, y cuando expuso lo chiflaron, lo tildaron y lo masacraron intelectualmente. Cuando eso faltaba mucha información. Él ni siquiera hablaba del DNA o material genético, sino de los factores que se transmitían de una generación a otra. Recuerde que Garrod, que es el padre de los errores innatos del metabolismo, también estaba por esos lados. Él se murió y no supo, y hoy en día sabemos, y las leyes que rigen muchas de las enfermedades están por genética mendeliana. Hasta el momento no ha habido ninguna otra ley que nos demuestre. Eso es lo mismo que sucedió con Boltzmann, con la segunda ley de la termodinámica. No existe toda lo que hemos encontrado en ciencia en el universo está bajo las leyes de la termodinámica. Y hasta el momento no hay nadie que refute eso. Con la diferencia que cuando Boltzmann las expresó, se burlaron, se chiflaron de él y él no toleró. Él dijo, yo no puedo vivir en un mundo donde no puedan entender esto, y se suicidó. Mendel sí se murió, pero no se suicidó. Bueno, ay, yo ya estoy casi como Mendel, como Boltzmann. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un taller para ver las leyes, no para ver las leyes mendelianas, sino la aplicación de las leyes mendelianas. Entonces, una genética mendeliana, lógicamente que no vamos a ver toda la genética mendeliana, sino como los casos más frecuentes, ¿cierto? Y las formas que más afectan a las enfermedades. Porque si fuéramos a hablar en la genética mendeliana con respecto a algunos rasgos, tendríamos que hablar un poco de unas complejidades más bonitas, pero que no vienen al caso de la genética mendeliana. Entonces podríamos decir que esa interpretación y aplicación de la genética mendeliana es lo que ustedes conocen en enfermedades que pueden tener una herencia autosómica, recesiva o una autosómica
dominante o una herencia ligada al X o una genética ligada al Y. Bien. Entonces, para nosotros poder entender qué significa autosómica y dominante, tenemos que recordar unas cositas. Bueno, entonces recordemos que cuando estamos hablando de autosómicas y no ligadas al X, recuerden que nosotros tenemos dos grandes tipos de células. Unas que son autosómicas, es decir, que ellas solas tienen su información genética y por el proceso de la mitosis duplican la información y luego dan como resultados una célula madre, da resultado a dos células hijas. ¿Cierto? Eso ocurre en las células autosómicas, o sea, todas las que tenemos en el organismo, ¿cierto? Una célula madre da resultado a dos células hijas exactamente iguales a su progenitor. Pero nosotros también tenemos unas células ligadas al sexo, ¿cierto? Tenemos una genética y es lo que se llaman las células germinales, ¿cierto? Por ejemplo, en las gónadas o en los ovocitos o en los ovarios, porque no es los ovarios, ¿cierto? Nosotros producimos unas células que van a sufrir, tenemos un mecanismo que hacen primero una meiosis y luego una mitosis. Y pues pueden llegar a ser mitosis. Y van a tener como producto unas células que son haplotípicas. Por ejemplo, esta célula es 2N y finalmente después de todos los procesos estas células quedan dos hijas, células N. En cambio, los huevos que nosotros las hembras producimos, los ovocitos, vienen con un N. Y los machos producen una célula, unos espermatozoides que tienen un N. Con una diferencia, ¿cierto? Que hay unos N, en otras las niñas, todos nuestros N son X. Los niños o machos tienen Ns con Y y N con X. Santo de por Dios. Un momentico que es una llamada de un paciente. Señor Ramírez, ¿cómo está? Devastada. Muy mal con esto. No, yo lo llamo más tarde porque estoy en clase. Solo quería preguntarle si era algo urgente. Sí. Bueno, yo lo llamo cuando termine la clase. Bueno, un abrazo, saludos. Bueno, entonces, listo. Entonces, para que nosotros seamos nosotros, ¿cierto? Se necesita, entonces, que se una, si son hembras, ahí no. Esperen, yo borro que está mal el dibujito. Chanfle. Ya pues.
Entonces, ¿cierto? Entonces, cuando esas características están asociadas, por ejemplo, a este tipo de células germinales, son las que se llaman ligadas al sexo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que voy a pasar a otra para que no quede ahí tan fuera. Entonces, bueno, no, antes de eso. Entonces, tenemos que para que haya un individuo, ¿cierto? Necesita un donante, un padre, un progenitor, ¿cierto? Que lleva la información para que sean hembras, ¿cierto? Entonces se une un huevito X de la hembra con un huevito macho y nos da como resultado un varón, genéticamente hablando, biológicamente hablando, cromosómicamente hablando. Y lo menciono así pues porque ahorita con todo esto de género hay que hacer esas precisiones. Entonces el resultado de esto es un ser humano o un mamífero que es, por ejemplo, los que tengan en el cromosoma un cromosoma X y un cromosoma Y son machos o hombres, ¿cierto? Y cuando se une un ovocito, no un óvulo, sino un ovocito, que es X, con un espermatozoide, que es X, va a tener como resultado una hembra o mujer. Hasta ahí vamos bien. Bueno, muy bien. Pero vamos a empezar el taller a través de hablar de los rasgos. Vamos a aprender, vamos a hacer cruces que nos demuestren y nos enseñen cómo es la genética autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al X. Cabe resaltar, muy importante, vamos a empezar con las enfermedades autosómicas recesivas. Yo diría que el 95%, esto es una impresión mía, realmente no existe un artículo que lo refiera. El 95% de las enfermedades, de los errores innatos del metabolismo son por genética recesiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar para que entendamos eso. ¿Cómo va a ser la dinámica? Voy a quitar un momentico porque necesito ver cuántos están en la clase. Caramba, hay 10. Espero que en cada uno participe uno. Entonces, qué alegría ver tantos. Vale la pena haber hecho la clase. Entonces, voy a empezar a hacer y yo voy a hacer el primero para mostrarles cómo es la metodología. Ya los otros cruces que hagamos va a participar cada uno, ¿cierto? ¿Por qué les estoy enseñando eso, muchachos? Porque es que cuando ustedes estén en su consultorio, ustedes deberían estar en la capacidad de saber esto para que lo expliquen a los padres progenitores. Recuerden que ustedes, los que vayan a estar en servicios de primer nivel o en periferias, son los que van a hacer el manejo de las pacientes embarazadas. Entonces, esto hay que saberlo para explicarle a un individuo, a una familia, los riesgos que tienen cuando se tiene cierta condición. Entonces, voy a empezar con una autosómica recesiva. A este ladito yo voy a dejar unos bloquecitos de aprendizaje y de claves, porque vamos a ir aprendiendo a manejar la jerga, ¿cierto? De los cruces, porque también vamos a ver la parte de genealogías para que ustedes la construyan. Bueno,
Entonces, resulta que cuando decimos autosómica recesiva, estamos diciendo que para que se produzca la enfermedad, ¿cierto?, se necesitan características de los dos progenitores o de los dos padres. Se necesita una característica del papá y una característica de la mamá. Recuerde que las autosómicas son dos genes, ¿cierto? Entonces vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer el primero de una enfermedad recesiva, ¿cierto? Entonces cada célula, cada cigoto es célula, un cigoto, ¿cierto? Cada célula, aquí no le vamos a poner ni que es macho ni que es hembra porque son autosómicas recesivas, ¿cierto? Entonces, el genotipo, el genotipo es las características de o los rasgos del material genético. Rasgos o características del material genético. Y el fenotipo es la expresión de ese material, de esos genes. La expresión. Por ejemplo, uno puede tener genes, un genotipo para tener cabello crespo o cabello liso. Y el fenotipo es el cabello crespo o el cabello liso. Muy bien. Ahora, los genes, como vienen dos N, ¿se acuerda que habíamos dicho que cada uno viene en forma de 2N? Porque es autosómico, porque están en las células que van a dar origen a dos células hijas iguales, ¿cierto? Entonces, el fenotipo o el rasgo de esas células puede estar en condición homocigota, o sea, que son iguales los genes, o sea, los genes que heredó de padre y madre, o sea, estos individuos cada uno tuvo un papá y una mamá. Cuando los genes son iguales, entonces decimos los alelos son iguales, entonces decimos que es homocigoto. Los alelos. Un alelo es un rasgo, ¿cierto? Y cuando son diferentes, decimos que es heterocigoto. Los vienen con alelos diferentes, ¿cierto? Estoy escribiendo en inglés, qué pena. Es alelos diferentes al revés. Entonces vamos a empezar con uno. Vamos a hacer el cruce o el apareamiento o el matrimonio de un padre y una madre, un hombre y una mujer que van a tener descendencia, ambos en estado heterocigoto. Vamos a empezarlo con las letras, ¿cierto? Por ejemplo, la A mayúscula y A minúscula. Entonces, ¿qué podemos decir de estos genotipo? Que son heterocigotos, porque tienen alelos diferentes heredados de sus padres, ¿cierto? Ahora, recordemos que los rasgos dominantes se van a expresar con minúscula, ¿cierto? Eso es como una codificación que hacemos los genetistas para poder estudiar y designar las formas. Y los rasgos recesivos, perdón. Ey, porque nadie me dijo, profe, está equivocada.
¿Por qué se quedan callados, chicos? No se dejen meter los dedos. Entonces, los rasgos dominantes se van a representar con mayúscula y los rasgos recesivos se van a representar con minúscula. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva, estamos refiriéndonos a una enfermedad en la cual, para que se presente la enfermedad, para que se presente el rasgo, se necesita que sea homocigoto recesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los que tengan el rasgo con 2A minúscula van a presentar la enfermedad o el rasgo. Los que son heterocigotos son portadores de la enfermedad o el rasgo de la enfermedad. Y los homocigotos dominantes van a ser los sanos. Hasta ahí me hice entender. Si nadie responde, no sigo. Sí, profe. Muy bien. Estas son como clavecitas que vamos entendiendo. Entonces mire que usted aquí ya puede decir, ¿cómo es el genotipo? Heterocigoto. Es una enfermedad autosómica recesiva. Es un heterocigoto recesivo. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bueno, vamos a empezar. Estos daticos los vamos a volver atrás porque cada vez vamos a ir aumentando esta filita de acá, del lado de acá, y vamos a ir viendo otras cositas. Entonces vamos a hacer el primer cruce. Como cada uno de estos solo tiene dos características que puede dar. Recuerden por allá cuando vieron cómo son los cromosomas, ¿cierto? Los cromosomas vienen por parcito, cuando hicieron el cariotipo, ¿cierto? Cada uno de esos se va a una célula. Pero cada célula, cada cromosoma además tiene dos diadas. O sea, cada palito, y un palito viene de la mamá y otro palito viene del papá, ¿cierto? Pero ahorita olvidémonos de eso. Lo que estamos hablando es, tenemos este genotipo, ¿cierto? Este es un genotipo. Bueno, entonces vamos a hacer los cruces. ¿Qué quiere decir? Que como estos cuando ellos tienen el cruce y cada uno tiene dos características, entonces sola es binario, solamente se pueden dar 4 posibilidades. Entonces, ¿cuáles son esas 4 posibilidades que se dan? ¿Cierto? Es que un huevito salga cuando hacemos el cruce de esta con esta. Puede ser otro huevito, otro ser, individuo, que nos sale de esta con esta. Puede ser que esta la crucemos con esta y nos da un heterocigoto, y esta la cruzamos con esta, entonces nos va a dar otro heterocigoto. Entonces, ¿cuántas posibilidades puede dar un cruce en ese apareamiento?
4 formas, no puede dar ni 6, ni 7, ni 8, ni 2, ni 1. Solo puede dar 4 posibilidades, porque cada uno posee 2 características. Entonces puede dar 1, 2, 3, 4 posibilidades. ¿Cierto? A ustedes les enseñaron esta en la genética, la mayoría de los biólogos y los que enseñan ahí genética en la universidad. Gonzalo, bueno, todas las personas de genética generalmente enseñan con la metodología del cuadro de Punnett. ¿Se acuerdan de él? Voy a hacer uno por aquí para recordarles. Lo que pasa es que a veces eso no les permite entender bien, entonces por eso yo lo hago bajo esta metodología. ¿Cierto? Es así. Entonces, ponen aquí AA. Ese es el cuadro de Punnett, ¿cierto? Entonces hacen esta con esta, AA. Esta con esta, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Esto, ¿cierto? Muy bien. Ese es el cuadro de Punnett. Pero nosotros lo vamos a hacer así por cuestión de aprendizaje para que introspecten el conocimiento. Entonces hay 4 posibilidades. Vea, 1, 2, 3, 4 posibilidades. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿cuántas formas hay? ¿Cierto? ¿Cuántas formas? Bueno, tuvimos uno que era A mayúscula, A mayúscula. ¿Cómo se llama este genotipo? Es un homocigoto dominante. Como la enfermedad o el rasgo nos dice que es autosómica recesiva, entonces sabemos que estos van a ser sanos. También vimos que está el genotipo homocigoto recesivo. Como es enfermedad recesiva, es el que va a sufrir la enfermedad. Y tenemos el heterocigoto, ¿cierto? El heterocigoto. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 4 posibilidades. ¿Cuántos hay con este genotipo? 1. Entonces, 1 sobre 4, ¿cierto? Es 0.25. En proporción, en porcentaje sería el 25%. Acuerde que cada uno de estos en proporción sería un medio, un cuarto, ¿cierto? 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4, ¿cierto? Muy bien. Del genotipo homocigoto recesivo, ¿cuántos hay? De 4 opciones hay una. Hay 1 de 4 opciones. Es decir, es el 0.25%, o sea, el 25%. Ahora, ¿cuántos hay heterocigotos? Entonces, hay un cuarto y un cuarto. Entonces, un cuarto más un cuarto es igual a 2 cuartos, ¿cierto? O sea, 0.50, o sea, el 50%. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Ahora pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de este apareamiento en tener hijos enfermos? Ojo, pues para que se lo aprendan, que es un error que dicen los genetistas clínicos, lo dicen súper expertos y eso. Por cada nacimiento
por cada nacimiento, por cada individuo, existe el 25% que sean enfermos o que hereden el rasgo. El 25% van a ser sanos. Y el 25% van a ser portadores sanos. ¿Y por qué hay que decir así? Porque este 25 también son portadores. Porque en muchas enfermedades autosómicas recesivas se pueden casar, están con la enfermedad, con el rasgo, pero son portadores, están portando el gen enfermo, ¿cierto? Y solamente aportan uno. ¿Me hice entender? Eso lo voy a preguntar en el examen. ¿Me hice entender? Profe, una pregunta, ¿por qué hay que especificar que son portadores sanos? Porque los que son ya enfermos son portadores enfermos. Son enfermos y son portadores, correcto. O sea, sufren la enfermedad, sufren el rasgo, pero además la van a aportar. En cambio, estos portadores, aunque ojo porque ese concepto ya está cambiando en el metabolismo. Se saben que algunas personas que son heterocigotas tienen la enfermedad atenuada. Eso ya está cambiando. Esperemos a que publiquen eso bien porque eso ya se está viendo, como lo vamos a ver ahorita cuando veamos en el rasgo ligado al X, ¿cierto? Y yo lo he visto en pacientes que son supuestamente heterocigotos y son sanos, pero realmente tienen algunos rasgos de la enfermedad. Esperemos a que la ciencia demuestre y diga. Una chipchombiana como yo no es suficiente. Bueno, sigamos adelante. ¿Te fui clara? Sí, profe. Bueno. ¿Quiere participar usted? Profe, Sí, dígame. una pregunta. En los portadores sanos, ¿por qué el 25%? No debería ser 50. ¿Por Ajá. qué? Porque hay una probabilidad del 50% de que sea autosómico recesivo. Claro. Eso, me encanta. Eso. Claro, pero total, lo estaba confundiendo, ya pues, no me deja borrar. Bueno, no me está dejando borrar. Perdón, sí señor, es el 50, no es el 25. No sé por qué puse eso, me equivoqué. ¿Por qué no deja esto? Espere que yo soy más inteligente que usted. Ve, no me está dejando borrar. Ve qué tan bobito esto. Bueno, no importa. Pero a ustedes les queda, los que estuvieron en clase, los otros ni entenderán. Bueno, sigamos adelante, ¿listo? Bueno, ¿quién de ustedes se apunta para hacer el cruce? Este va a ser autosómico recesivo. Tranquilos, no importa que se equivoquen, es que lo vamos a hacer juntos. Pero participen para que no sea tan monotemático un monólogo de yo con yo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo le voy a dar el genotipo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el cruce de un heterocigoto con es decir, un sano, muy frecuente en nuestro medio este apareamiento, con un enfermo, ¿cierto? O sea que está así. Vamos a hacer los cruces. Dígame
¿Cuántas posibilidades puede haber de esto? 4 posibilidades. Bueno, 4 posibilidades. ¿Cuáles son? La primera sería autosómico recesivo. Así pues, de Pero me mayúscula tiene con la que decir minúscula. heterocigoto. Sí, heterocigoto recesivo. Eso, muy bien. ¿Cuál otro? La segunda sería también heterocigoto recesivo. Muy bien. ¿Qué otro? La tercera sería homocigoto recesivo. Y la cuarta también. Excelente. Vea, le pongo carita feliz. Muy bien. Entonces, ¿cuántas posibilidades son? Son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué fenotipos hay? ¿Cuántas formas? No, ¿Cuántos fenotipos salió de ese dos, cruce? dos fenotipos. ¿Cuáles? El heterocigoto recesivo dando un 50% y el homocigoto recesivo Ah, dando un no, pero si 50%. tan espabilado, no. No, ¿Cómo tiene que así? ser paso a paso para todos los compañeros, ¿me entiende? Y eso ese truquito se los paso yo. Para todo lo de medicina y lo de ciencias básicas. No hagan eso de que no tan espabilado. Sí, lo felicito, muy bien, muy rápido. Así que no, haga todo paso a paso. Y así no se equivoca. Porque eso que usted está haciendo es lo que hace mucha gente. Entonces, casi siempre dicen, y uno lo oye en las conferencias, que no, es el 75% de probabilidad de que nazcan enfermos. Y le dicen a la mamá, usted tiene el 50% de que sus hijos sean enfermos, y eso es falso. Es el 50, el 75, el 25 por cada embarazo. Listo. Ojo pues. Entonces, muy bien. Responda solo las preguntas que yo le hago. ¿Cuál es el otro fenotipo? Homocigoto recesivo. Muy bien. ¿Cuántos hay del heterocigoto dominante? Hay 2 O sea, un cuarto más un más cuarto. un cuarto. ¿Qué eso nos da cuánto? 2 cuartos. 2 cuartos, que si lo dividimos en calculadora para el que no es capaz, .50, ¿qué en porcentaje sería? El 50%. Hasta ahí vamos perfecto, ¿sí o no? Muy bien, doctor. Sí. Excelente. Vamos para el segundo fenotipo de enfermos que tienen el genotipo homocigoto recesivo. ¿Cuántos hay? 2. 2. O sea que es una de 4 formas, una de 4 formas. O sea, 2 cuartos. O sea, como dijo el doctor, el 50%. Bueno, doctor, como usted es tan espabilado, yo le voy a hacer las siguientes preguntas. 1. ¿Cuánto es el porcentaje de sanos? Sanos 0%, pero sanos portadores sería 50%. ¡Bravo! Muy bien, lo felicito, muy bien. Ay, carajo, se me dañó el lapicito. Se me cayó de la emoción. Espero que pueda seguir escribiendo. Sí, sí puedo. Muy bien, ceros sanos con un genotipo. ¿Qué? Homocigoto. Homocigoto dominante. Homocigoto, sí. Ahora, sanos portadores o portadores. Sanos portadores serían un 50% con un fenotipo heterocigoto recesivo. ¿Qué heterocigoto? Sí, heterocigoto, no hace falta decirlo. ¿Cuántos enfermos? Habría también 50% enfermos con un fenotipo homocigoto recesivo. ¿Cuánto es el porcentaje de hijos enfermos?
La mitad. Falso, Sería toda un falsedad. 50%. Caíste, querido. Eso, bravo, eso era lo que necesitaba. Necesitaba que cayeras. ¿Por qué? Porque ¿Por el qué? 50% de los hijos no va a ser enfermo. No. Eso es desde la genética, la biología es enfermo. El 50%, la probabilidad por cada hijo que nazca es que el 50% nazca sano, el 50% sano portador. Listo. No se les Ajá. olvide eso. No es de todos los partos. Porque si usted dice, no, el 50% de los hijos van a ser enfermos, quiere decir que si tiene 4, 2 son enfermos y 2 son sanos. No. En biología Sí, eso no está. pasa. ¿Cómo? El truco está en cómo lo frasea uno. Pero es que si o sea, yo soy la mamá y le digo, doctor, ¿cuál es la probabilidad de que mis hijos nazcan enfermos? Y usted le responde, el 50% enfermo y el 50% sano, que es lo que siempre le responde. Porque ellos llegan a mí y me dicen, vea que la mitad de mis hijos van a nacer enfermos. Puede ser que tenga todos los hijos enfermos. Porque es probabilidad. ¿Sí me hago entender? Aunque el Sí. 50% sea enfermo, todos los embarazos pueden estar dentro de... Cada hijo puede nacer enfermo. ¿La cogieron? Sí, profe. Vamos para el segundo. Este es... ¿Quién va a ser el segundo? A ver cuáles fue los que ya hice. Listo. ¿Quién va a ser el segundo? Necesito pues alguien que esté en clase, por favor. Muchachos, colaboremos para que sea más dinámico y más bueno y no tan aburrido. Y si nadie, pues entonces usted mismo. Uno, dos, tres. Entonces usted mismo. Vas a hacer entonces este genotipo. Profe, yo. Sí, pues no es que los otros no quieren colaborar. Colaboren usted. Ah, bueno. Vamos a hacer este cruce. ¿Qué podemos decir de esos padres? El fenotipo, así pues en términos médicos. Términos médicos, es un No genetista, homocigoto. sino usted como Ok, médico, ¿cierto? es ¿Qué puede decir? padre sano Exacto, él este es sano y este y está el otro padre enfermo, enfermo. es lo que podemos decir. Ahora, como genetista o como usted que pasó por la profesora Natalia Messi, que ya va a saber genética, ¿cómo podemos decir genéticamente que es esta persona? Es homocigota dominante. Muy bien. Y esta, excelente. Homocigoto recesivo. Excelente. Excelente. Vamos a hacer el apareamiento cruce. ¿Cuántas posibilidades hay? 4 posibilidades. Y recuerden por qué. Porque cada celulita de nosotros es 2N. Es diploide. Ese es otro de los términos. Tenemos entonces la terminología haploide, que es uno solo, o sea, un N. Y tenemos diploide. Las células autosómicas son diploides. Muy bien. 4 posibilidades, ¿cierto? Como somos diploides, si ve la matemática, es que si a uno le enseñaran en el colegio matemática, con eso uno aprendía ahí mismo. Si a uno le enseñaran todos esos casos de matemática, binomio cuadrado y todo eso, con eso, vea, seguro que uno aprendería más fácil, muchachos. Bueno, entonces, ¿cómo sería el genotipo de cada una de estas posibilidades? Las posibilidades 1, 2, 3 y 4. Dígame. Entonces, bueno, paso a paso. El primer genotipo sería A mayúscula, A minúscula. Sí, El segundo sería A mayúscula, A minúscula. sí.
El tercero sería A mayúscula, A minúscula. ¡Qué tan lindo, cierto! Por Ay, no, esto es apareamiento. muy delicioso. El cuarto sería mayúscula, A minúscula. Vea, imagínese usted. Bueno, vamos a hacer así al revés como usted dijo. ¿Qué podríamos concluir con usted hacer eso? Dígame usted qué concluiría. Vamos a hacer todo el ¿Qué? ejercicio, pero así abuelo de pájaro, ¿usted qué puede concluir? Que el embarazo, o sea, por embarazo, tiene una probabilidad del 100% de tener un hijo sano pero portador de la enfermedad. Exacto. O sea que nunca van a tener un enfermo. Nunca. ¿Ah? ¿Cómo lo vio usted ahí? Qué belleza. Ay, María Méndez ya revolcándose en sus huesitos. Nunca. Nunca va a estar enfermo. Pero va a ser portador. El pecado anda por ahí. Va a ser portador. Ahora, ojo. Entonces, ojo. una pregunta, profe. Espere, por un momentico yo tengo una idea. Ojo. No se puede ser tan... Lo que yo menciono tanto en conferencias y clases. Determinismo. Eliminen el determinismo genético. Por favor, retiren eso. Nosotros nos creemos... Genético. ¡Ay! Genético. No, esto es muy importante. Entonces tengo... Déjese. No deja. Borren el determinismo genético. ¿Por qué? Porque nosotros, que ya estamos en el siglo XXI, nosotros creemos que ya sabemos mucho, que todo ya está resuelto, que nosotros ya entendemos toda la biología. No. En el último siglo hemos tenido grandes avances y aportes, pero entrar en ese determinismo genético es no entender la biología. Porque yo he visto descendientes de esto en el metabolismo que puede que no tengan todo el rasgo, pero sí tienen algunas cositas. Entonces, en la parte metabólica hay que tenerlo porque puede que sí sea sano, pero la calidad de vida no sea tan buena, tenga algunas manifestaciones, listo. Entonces, para que no entremos en ese determinismo, mientras no tengamos otra manera de entender la genética y otra jerga y otro lenguaje, hay que decirlo así, pero realmente cuando es directamente con el metabolismo sí se pueden presentar algunas cositas. Sí, usted iba a preguntar algo. Bueno, profe, entonces este son el tipo de enfermedades que ya no ven los padres directamente en sus hijos, pero los pueden ver en sus nietos. Depende con el que se case, por eso me encanta tu pregunta, porque por eso es tan importante la diversidad. ¿Qué pasa? Si están dentro de una comunidad, ¿cierto? Mire que ya hicimos, por ejemplo, si todos los de la comunidad son así, como esto, ¿cierto? La generación siguiente, ¿cómo va a ser la descendencia? Como lo hicimos acá, A con A con A. 25% va a ser así. Pero entonces imagínense que empiezan varias generaciones, ¿cierto? Puede que se instaure este gen y se elimine entonces nunca va a haber la enfermedad, que eso pasa. O puede ser por el contrario, se instaura esta y como tal se extermina la comunidad, se extermina, se mueren. Por eso la diversidad, o sea, no puede, la homogeneidad en las poblaciones atenta contra la misma especie. Eso es genética de poblaciones. Muy fuerte eso. ¿Qué es lo que le pasa a nuestros indígenas? ¿Por qué nosotros, que estamos aquí en las ciudades, nos da gripa y no nos morimos? En cambio, el mismo virus de la gripa va a una comunidad indígena y los mata o hace algo impresionante, porque ciertos rasgos de genética se han homogeneizado, no han creado, no han expresado la defensa que permita defenderlos de ese virus. Bueno, ya ahí sí es una genética más compleja, porque es por haplotipos, pues, pero más o menos para que ustedes entiendan. Muy bien. Voy a tachar todo esto.
para que hagamos el ejercicio. Entonces, fíjese que ¿cuánto es las formas? Los genotipos. Bueno, entonces hay fenotipo A mayúscula minúscula, que sería el heterocigoto. Exactamente. Y O sea, está el sano portador. 100%. ¿Sí o no? Sí. Exacto. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? Son 4 de 4 formas. O sea, que da 0.10, ¿cierto? O sea, que es el 100%. No, daría 1, no 0,1. Me equivoqué. No, 0.1 no. Sería 1, ¿cierto? Sería el 100%. ¿Sí o no? Entonces, aquí el 100%, ahí sí, todos los embarazos, ahí sí cabe decir, el 100% de sus hijos van a ser sanos portadores. Listo. Ahora recuerde que estos son en las enfermedades que son monogénicas. Es decir, que un solo gen esté implicado. Listo. Bueno. Vámonos ahora a pasar. No hay necesidad pues de hacer el otro cruce. Ay, bendito. No hay necesidad de hacer el otro cruce. Ay, ahora sí. Ahora sí fue. El otro cruce sería A con A con A. El 100% serían AA, o sea, enfermos. El 100%. ¿Cierto? Bueno. Sí, profe. Vamos a pasar a la otra tipo de enfermedad, que son, a ver qué hora es. 6:17. ¿Seguimos o hacemos un descanso? Yo digo que sigamos, no sé qué dirán los demás. Sí, sigamos, eso está bueno, es un jueguito ahí. Vamos a empezar entonces con la autosómica dominante. Todo esto que estamos haciendo es la interpretación de las leyes de Mendel. Esa es la aplicación de las leyes de Mendel. Entonces, en la autosómica dominante, ¿cierto? Cualquier individuo que reciba el haplotipo el alelo dominante tendrá el rasgo o la enfermedad. Vamos a hacer el cruce. ¿Alguien quiere colaborar y participar en el taller? No puede ser que sea solo usted. Bueno, sigamos así, ¿qué se va a hacer? ¿Le molesta si seguimos? ¿Los dos? No. Bueno, entonces vamos a hacer el primer cruce, incluso el igual con que empezamos. Se encuentran dos enfermitos. Dos enfermitos. Los dos están enfermos. ¿Por qué, doctor? Porque la enfermedad es de tipo autosómica dominante, entonces si tiene el haplotipo dominante, presenta la enfermedad. Correcto, carita feliz. Muy bien. Porque tiene el alelo dominante. Todo el que tenga la mayúscula que representa lo dominante, tiene el rasgo. Tiene el genotipo, el rasgo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el cruce. ¿Cuántas posibilidades son? Como siempre, 4 posibilidades. Eso, siempre. ¿Por qué? Porque es 2N. 2N es autosómica. Todas las autosómicas son 2N.
Todas las células del organismo autosómicas tienen 2N y tiene esa información. Por eso uno no puede sacarle la piel, una biopsia, la sangre, y va a ser en todas las células 2N. Bueno, y va a tener el genotipo. Vamos a hacer los cruces. Díctemelos. Porque aquí hay una como interesante. Sería como ya habíamos hecho el primer ejercicio, ¿no? Pero empecemos, digámoslo para que primero, esa repetición en sería, su cerebro le va a dejar como un tatuaje, pero a nivel de las neuronas. entonces el primero sería A mayúscula, A mayúscula. Sí. El segundo sería A mayúscula, A minúscula. Sí. El tercero sería A mayúscula, A minúscula. Ya si no le va a soplar nada, usted va a hacer todo. Ok. Y el cuarto sería A minúscula, A minúscula. Muy bien. Lo que querría decir que el primer genotipo... No, un momento. Nunca olvide las posibilidades. Creo que alguien está preguntando. Usted me lee porque... Profe, entonces qué pena, Karen. Entonces ahí serían las dominantes, pues porque el enfermito sería A mayúscula y A minúscula. Pero entonces como hay dos AA, ¿ese también sería enfermo o ese no? Me encanta, pero por supuesto. Acuérdate que el autosómico dominante dice, donde haya un alelo, por lo menos un alelo, tiene la enfermedad, tiene el rasgo. Entonces ese es el más enfermo. También, espere. ¿Quiere usted terminar de hacer el cruce? Pero ya el compañero lo hizo, pero bueno, los cuatro. No, todavía No hagan que no termine. ¿Quiere terminarlo o seguimos con él? Bueno, dale, yo le intento pues. Bueno, entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Bueno, entonces de A mayúscula y A minúscula sería Un momento. ¿Cuántas posibilidades hay? 3. No, hay 4 posibilidades. 1, 2, 3 y 4. Hay 4 bueno, ok. formas. Hay 4 posibilidades. Pero ¿cuántas formas hay? Ahí sí serían 3. Exactamente. ¿Cómo bueno. se llama genéticamente esta forma? Si no lo sabe, usted dice, no sé, porque si estamos aprendiendo, entonces usted puede decir, no sé, o creo, No sé. ¿cierto? Porque estamos aprendiendo. No, profe, no lo sé. Entonces, lo que ella no conteste, lo contesta el señor Villa. ¿Cómo sería el genotipo de esto? ¿Cómo se llama genéticamente? ¿Se fueron o qué? Sería homocigoto dominante. Sería homocigoto dominante. Homocigoto dominante. Muy bien. ¿Cuál es la tercera forma? Heterocigoto. Heterocigoto. Muy bien. ¿Cuál sería la tercera forma? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo. Muy bien. ¿Cuántas formas hay del homocigoto dominante? Una de 4. O sea que es punto 25. O sea el 25%. ¿Cuántas formas hay de el heterocigoto? 2. O sea, un cuarto más un cuarto. Es igual al punto 5, punto 50, que es igual al 50%.
homocigotos recesivos? 1. Un cuarto, ¿cierto? O sea, 0.25 igual 25%. Entonces ahora vienen las preguntas clínicas. ¿Cuánto es el porcentaje de probabilidad de que cada hijo que nazca es enfermo? ¿75%? Muy bien, el 75%. ¿Por qué? Porque son 25 del homocigoto dominante y 50% del recesivo, ¿cierto? ¿Cuánto es el porcentaje por cada nacimiento de sanos? 25%. El 25% de los individuos van a ser sanos. Listo. Estos también se les podría llamar portadores enfermos. Que pasa es que eso no se usa. Pero ellos son también portadores y son enfermos. ¿Cierto? Ahora, lo que dijo la estudiante al principio. Eso depende de la enfermedad. Pero generalmente los homocigotos tienen las presentaciones más severas. Incluso incompatibles con la vida, se mueren. Y los heterocigotos atenuadas o presentaciones leves. Listo. Y más en el metabolismo. Pero sufren la enfermedad. Por ejemplo, si es deficiencia de una enzima, esta lo tiene mayor concentración de enzima. La concentración de la enzima está más disminuida, pongámosle varias, disminuida, y esta la tiene un poquito nomás. Esta es la concentración de la enzima. Listo. Vamos a hacer otro cruce. Vamos a hacer otro cruce autosómico dominante. Hicimos el doble heterocigoto, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer una en el cual es un enfermito con un sano. ¿Quién se apunta para hacerlo? Me lo va dictando rápidamente. Adelante. ¿Alguien va a hablar? La primera opción sería la A mayúscula, A minúscula. Muy bien, excelente. ¿Y cómo se llamaría ese genotipo? Heterocigoto dominante. Muy bien. La segunda. También sería A mayúscula, A minúscula. El tercero. A mayúscula, A minúscula. Y también A mayúscula y A minúscula. Doctora, ¿qué podrías concluir? A nivel, pues, como de genotipo, que sería un 100% heterocigoto dominante. Sí. Y pues, pues como a nivel ya clínico sería que tiene pues un 100% de posibilidades de tener la enfermedad. Exacto. Eso es lo más importante de esto. El 100% de los descendientes van a sufrir la enfermedad. Puede que sea pues que porque es metabólica, que yo no sé qué, no sé cuánto, dependiendo de la enfermedad. Puede que sea más atenuada. Sí, pero la hay. Es lo que pasa con los pacientes de porfiria. Incluso creo que esta chica que acabó de fallecer era heterocigota. Y se murió. ¿Cierto? Bien.
Eh, lo mismo sería para, cierto, el contrario, otro genotipo y que también está entre nosotros, así, mire. O sea, un doble homocigoto. ¿Qué pasaría? ¿Cómo son todos los descendientes? El 100% van a ser homocigotos dominantes y el 100% van a ser enfermos. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo lo ven? Profe, una pregunta. Dígame. Eso sobre que la expresión de la enfermedad es más agresiva o más grave en los pacientes que son homocigotos también aplica para los recesivos. Voy a pasar atrás. Pues, o sea, perdón, no entendí bien la pregunta. En la dominante. Porque tú dijiste que cuando eran, Sí, claro, cuando eran tiene, autosómicos sí, dominantes, sí, absolutamente. A ver, primero le digo, en esto, ¿cierto? Se supone que este 25% es sí o sí van a estar enfermos. Pero ya hemos visto que en enfermedades, por ejemplo, normalmente, a ver, por ejemplo, hay una enfermedad que es, primero le digo una enfermedad que yo me acuerde, que son portadores, pero no son enfermos. Uy, en este momento no me acuerdo de alguna enfermedad o sea, que claramente se muestra así. profe, ¿Cierto? entonces Sí. mientras que se acuerda, yo tenía esto por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, los tipos de osteogénesis imperfecta, no estoy seguro si es una enfermedad recesiva. Es autosómica recesiva. Sí, Sí. entonces dependiendo de si presentan el doble alelo o no, es un tipo más grande de osteogénesis imperfecta. Correcto, ese es un ejemplo clarísimo de eso, porque yo he visto pacientes que no tienen la osteogénesis perfecta, pero cuando tienen este genotipo presentan algunos problemas del tejido conectivo, como hiperlaxitud. Eso, o los Porque huesos son enfermedades supranumerarios del también, ¿cierto? colágeno. Es lo Entonces, mismo que pasa en entonces el Ehlers-Danlos. dice que son portadores sanos, pero aún así tienen un porcentaje pequeño de expresión de la enfermedad. Sí, eso de que va a depender de la enzima, eso no se cumple y todavía eso en la literatura no se habla drásticamente. Por eso yo les digo que hay que eliminar el determinismo genético. Así sea, por ejemplo, una enfermedad autosómica recesiva y su paciente, no, bueno, en la dominante, bueno, sí, en la dominante, que no le salió homocigoto, o sea, sí, dominante. Le salió así, pero usted le ve alguna cosita, otra cosa, ¿cierto? Usted puede decir, ve, este es como atenuado, no es severo. Por ejemplo, la enfermedad de Pompe y ese tipo de enfermedades. Pero en los autosómicos recesivos, así el genotipo le diga que él nació heterocigoto y usted le ve alguna de las manifestaciones clínicas, no descarte el paciente. Listo. No le descarte el paciente con la enfermedad. Usted lo coloca en la historia. Es heterocigoto, pero presenta tales y tales manifestaciones clínicas para que se cure en salud, para que no lo masacren los genetistas médicos. Entonces, los pacientes que tengan pues ese tipo de fenotipo, continuando con la osteogénesis imperfecta, entonces, por ejemplo, van a presentar alteraciones que no son, pues que no requieren de mantenimiento ni de control, sino que pues pueden No, vivir toda su vida. buenísima su pregunta. No, eso no se puede decir. Afortunadamente ya estamos en la medicina de precisión y personalidad. Vea, yo tengo muchos pacientes, muchos que son heterocigotos en enfermedades dominantes, heterocigotos y tienen, o sea, hermanos que son heterocigotos dominantes con el mismo genotipo y nunca presentan la manifestación. Nunca. Y otros con el mismo genotipo heterocigótico dominante y hacen crisis. ¿Por qué? Ah, excelente, porque son enfermedades que muy seguramente más adelante van a demostrar o que hay más genes que pertenecen a la genética compleja porque tiene
hábitos o de vida o de alimentación, etcétera, que hacen que la expresión génica cambie. Entonces, si es una persona, por ejemplo, por eso me gusta tanto estudiar las porfirias, porque es el ejemplo más teso. Las porfirias hepáticas agudas son dominantes. Entonces, ¿qué pasa? Para que ellos presenten las crisis agudas, se necesitan dos factores, el genotipo más los factores precipitantes. Entonces, las crisis agudas van a depender de la sumatoria de esos factores precipitantes. Por ejemplo, la señora que falleció, yo no he leído la historia clínica, pero entonces ella ya venía descompensada. Hacía tiempo había tenido crisis, no le habían puesto la emina. Además de eso tenía un dolor, el dolor hace un círculo cerrado y le pone un medicamento porfirinogénico, paro cardiorrespiratorio y se muere. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es diferente, a pesar de que ella era heterocigota, ¿cierto? O sea, que supongamos que la enzima tenía que ser así y la de ella salió así, ¿cierto? Mire que cambia este pedacito de acá. Entonces, ¿qué sucede? Y supongamos que estos son los sanos, estos son los heterocigotos y estos son los enfermitos, ¿cierto? Los homocigotos son así, o sea, no hay dónde pegar. Sí, entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de la expresión de esa enzima, ¿cierto? Va a ser las manifestaciones clínicas que tengan. Por eso usted siempre tiene que analizar y por favor, muchachos, conozcan la clínica de su paciente y créanle las manifestaciones clínicas de su paciente. ¿Me hice entender? Sí, así sea heterocigoto en una enfermedad autosómica recesiva, hay que hacerle la clasificación genética. No, igual aunque de genética, ¿cierto? Lo que usted tiene que tener es en cuenta las manifestaciones. Si es un paciente con porfiria, es heterocigoto, le da a la IPVG, tiene porfiria, punto. O en otra enfermedad, a ver, por ejemplo, le voy a decir, no, esa es ligada al X, que es el daltonismo. Es que en estos momentos no me acuerdo así una enfermedad que no sea enzimática. No tengo así. Pero, por ejemplo, eso se da claramente, por ejemplo, en los colores, en rasgos, ¿cierto? O por ejemplo en la acondroplastia, tenía entendido que era recesiva también. Me encanta, bravo, exactamente. La acondroplasia es un claro ejemplo de eso. Exactamente, muy bien, me encanta. Bueno, vamos a seguir ahora con el ligado al X. Ahí sí es muy importante porque les da mucha dificultad con la otra metodología. Ahí sí es bueno hacer el cuadro de Punnett. ¿Por qué? Porque una cosa es el espermatozoide. Ahí. Y la otra es los huevitos, ¿cierto? Entonces, resulta que por un lado está el rasgo. Bueno, primero vamos a hacer el cruce de sexo, ¿cierto? Entonces, este viene X y este viene Y. Las hembras siempre van a venir como XX. Vamos a hacer los dos de una vez. Entonces, aquí es 50 y 50%, ¿cierto? Aquí tenemos otra. El huevito del señor es XX y el huevito es XX. Las hembras siempre van a ser XX. ¿Sí o no? Vamos a hacer los cruces. Este con este va a ser huevito de macho espermatozoide X y osito X. Va a ser una hembra. X con X va a ser una hembra.
Estos van a ser un macho. Hagámosle su colita. Un macho. Este con este va a ser un macho. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Espere que mi madre toda linda me trajo menjurjes. Me trajo cafecito. Me cuidan a mí para que vean. Bueno, en el segundo, ya pues no tengo que explicar. Sabemos que todos van a ser como XX. ¿Sí o no? O sea, de estos cruces todos van a nacer hembras. Uy, ese espermatozoide está como cabezón. Bueno. Ahora, vamos a ponerle los alelos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar con el no vamos a empezar a mezclar de una vez, sino que les voy explicando paso a paso para que no se equivoquen, ¿cierto? Vamos a ver. Ay, no. Me quedó muy chiquito, pero bueno. Este va a ser XX, ¿cierto? Y vamos a ponerle, le voy a poner otra letra para que no se equivoque, ¿cierto? Vamos a ponerle que tiene la, a ver qué letra que sea bien diferente, la M, ¿cierto? Y la señora va a tener un huevito que es XM. Y a esta la vamos a poner también con M y es X, ¿cierto? Así van a ser los huevitos de la señora. Porque en el ligado con el X también hay dominante y recesivo. Pero dejémoslo solo en ligado al X, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que como es ligado al X, ¿qué sucede? Ay, tuve un error. Esto está mal planteado. Tendría que ser los dos Sí, Y. está mal planteado. Sí, está mal planteado. No, está mal planteado porque todos los cruces van a ser... no, está bien, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este, ¿cierto? Este va a ser un varón. ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Si está ligado al X, quiere decir que la variante va a estar en el cromosoma Y, ¿cierto? Entonces, todo aquel que carezca de una de las X, porque este va a tener la enfermedad, va a sufrir la enfermedad, porque este X de acá no lo va a compensar. Miremos esta. Esta tampoco, es que esto está mal planteado. Uy, no, venga, hagamos el dibujito bien porque ustedes se me van a confundir. Otra vez. Ligado al X. Mejor lo hacemos 2 veces. Entonces, vamos a tener
Estos siempre son X, ¿cierto? Porque las hembras solo tienen X. Este va a ser Y. Y este va a ser X. Entonces, aquí va a nacer un ovocito. Como es XY, XY. O sea, va a ser un varón. Como el que tiene la Y es el que tiene el rasgo, entonces va a sufrir la enfermedad, ¿cierto? Cuando tienen hembras, no les estoy poniendo todos los detalles para que no se me vayan a confundir. Ahorita me hacen preguntas y ya hacemos, dilucidamos el resto, ¿cierto? Supongamos que tuviera este aquí así. Bueno, mentira, no lo voy a poner esto para que no me confunda. Entonces va a nacer una niña, ¿cierto? Y va a ser sana. Perdón. Ay, me equivoqué. Porque No será XX. niña, doble X eso. Esa niña va a ser sana. Entonces, ¿qué sucede? Las niñas sanas son portadoras, pero no sufren la enfermedad. No sufre la enfermedad. ¿Por qué? Y lo hice, y eso que lo hice aquí lo hice mal, porque no es en el Y sino en el M, ¿cierto? Y ese que aquí son XY, ¿cierto? La M está buena, esta es la Y. Y le está aportando el Y a este individuo, pero el Y no tiene la enfermedad, ¿cierto? Y el X que viene de la mamá. Entonces, este es un muchacho que es sano. Perdón. Uy, no, me confundí. Sí, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que él porta la enfermedad, ¿cierto? Él porta la enfermedad porque el Y que está aportando es el que tiene la enfermedad. En cambio, en la que está sana, ¿cierto? Uno de los genes X le está compensando. Y eso va a depender si es heterocigota o homocigota. Listo. Por ejemplo, vámonos a este otro cruce. Resulta que aquí van a ser X y Y, o sea que van a ser otro varón. Otro varón. Pero aquí, en este caso, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de ligado al X, ¿qué puede ser? Autosómico, o ligado al X dominante o ligado al X recesivo. Cuando son dominantes, todos los que vayan a tener la mutación, la variante genética, van a sufrir la enfermedad. En cambio, cuando es recesivo, necesitan parte del padre y la madre. Ojo, recordemos que hay una parte, lo que pasa es que aquí viene un poquito más de complejidad de la genética ligada al sexo, porque tenemos algunas enfermedades. Resulta que tenemos que hay una parte del cromosoma X, una partecita que es homóloga, es más o menos así el cromosoma, al cromosoma Y. Es decir, estas partes son homólogas. Entonces, eso hace
que afecte la expresión de la enfermedad, ¿cierto? Cuando la enfermedad, le voy a poner un caso que se lo pusieron a usted para darles pista, un ejemplo que les dieron cuando le pusieron la genética. ¿Recuerdan ustedes esta palabra, alóndrica? No, profe, la verdad es que no. Bueno, le voy a dar otra pista. Cuando los hombres salen con pelos en las orejas. Tampoco. Ay, ¿de dónde viven ustedes genética? No. Bueno, resulta que hay unos genes, ¿cierto? Como esos, ¿cierto? Por ejemplo, todo hombre que tenga pelos en la oreja, todos sus hijos hombres van a tener el rasgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso está determinado por el cromosoma Y, no por el cromosoma X. Hola. Hola, hola. Hola, profe. Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, resulta que en estos ligados al Y, le voy a poner un ejemplo bien claro para que lo entienda mejor. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de lisosomal. Se llama la enfermedad de Fabry. ¿Cierto? Esa enfermedad es ligada al X. Tenemos otra enfermedad como es, por ejemplo, que no es enzimática, ¿cierto? No es metabólica, pero que se llama, les voy a hacer concomitantemente para que puedan entender la diferencia. El daltonismo. Muy bien. Resulta que el daltonismo también es ligado al X. Entonces, en esta enfermedad, el daltonismo son aquellas personas que tienen un problema en la visión donde confunden los colores en las gamas. Hay un problema con los conos del ojo. Entonces, en la gama entre rojos y verdes no distinguen. Toda esa gama de rojos, ocres, verdes no lo distinguen. Entonces, en esa enfermedad, las mujeres ven los colores, diferencian los colores, es decir, no son daltónicas. ¿Cierto? Son XX, es ligada al X. Y los hombres, todo hombre es XY. ¿Cierto? Todo individuo que tenga la Y va a tener el daltonismo. Mire usted para que vean la diferencia lo que es en una enfermedad metabólica de una enzima. Esta es una enzima lisosomal. Es una enfermedad, vamos a ver en este curso, que tiene que ver con los con gangliósidos, ¿cierto? Es decir, con lípidos complejos que no solamente tienen lípidos, sino que tienen glicoaminoglicanos. Bueno, entonces, ¿qué nos enseñaron durante mucho tiempo? Que esta enfermedad solo las padecían los hombres, ¿cierto? Así fue, cuando a mí me enseñaron, me lo enseñaron así. Solo los hombres son enfermos.
y se mueren, pues se mueren, se deterioran, todo eso. Y que las mujeres no, pues oh sorpresa, porque ya nos está demostrando la ciencia que a pesar de que son XX, ¿cierto? Cuando la hembra, ¿qué sucede cuando la hembra? Resulta que este enfermo va a heredar del X de la mamá y va a carecer del X, ¿cierto? Que le podría compensar. O sea, que ella puede tener descendientes que son XX que sean sanos o atenuados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene la enfermedad y el otro está atenuado o no está. Entonces ellos, ¿cierto? No sufren nada. Pero hemos visto ya en la clínica que algunas de ellas, ¿cierto? Van a tener ese XX, tanto el suyo, o sea, son homocigotos, y como resultados van a tener manifestación de la enfermedad. Y por lo tanto, en esta enfermedad, que tiene terapia reemplazo enzimático, por eso les hacen el genotipo, deberían aplicarle la enfermedad. Por eso, muchachos, es que yo les digo que hay que tener mucho cuidado, y eso ya se está encontrando, como lo vimos en las preguntas que usted hizo, señor Villa. Es decir, en enfermedades que son supuestamente portadores, en las autosómicas recesivas, supuestamente que son portadores y no portan la enfermedad. Ojo que lo que les estoy diciendo es nuevo, es lo que se ha ido encontrando, pero yo se los voy a preguntar como lo dicen en los textos y como lo dicen en las publicaciones. Solo que yo les estoy contando mi experiencia de lo que vemos en clínica, y ya esto, por ejemplo, en esta ligada al X y en algunas ligadas al X ha sido aceptada, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo pacientes con ornitintranscarbamilasa, que también es ligada al X. En ese caso, el niño debería estar muy mal, pero está muy bien. ¿Por qué? Bueno, sí, los cuidados de la madre, pero también es por la información genética que recibió, tanto de padres como de madres. De hecho, lo que se encontró, la mutación que ya encontraron, la encontraron en la madre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Como reciben de la madre que está malito, los niños van a ser enfermos. Ahora, el que lo heredó en forma heterocigota, ¿cierto? Lo heredó de una madre, de una progenitora heterocigota. Entonces, muy seguramente pudo haber heredado el X, ¿cierto? Que es, como este es el recesivo, heredó el dominante, así que no es tan grave la enfermedad. ¿Me hice entender? Hola, ¿siguen ahí? Sí, profe, pero bueno, no, sí entendí. ¿Cierto? Que es diferente, sigamos para lo siguiente, con la holándrica, ¿cierto? Porque en las enfermedades holándricas, ¿qué va a pasar? El rasgo o enfermedad, ¿qué va a pasar? Está en el Y. Y el Y sí o sí. ¿Sí me hago entender? O sea, los hombres son XY. O sea, si eso está en el Y, es holándrico, nunca una mujer va a tener el Y. Existen algunas excepcionalidades, como les digo, cuando se comparten la porción del X, que es homogénea, al Y, pero en realidad yo no conozco ninguna enfermedad que ya haya sido clasificada así. Eso se ve en rasgos en drosófila, en otros, en bacterias,
en algunos otros microorganismos se ven estos rasgos, no como enfermedad, sino como rasgos. Pero en enfermedades, las enfermedades donde todos los genes que estén localizados en el cromosoma Y, si no tiene el cromosoma Y, no tiene la enfermedad. Y eso es lo que se llama herencia holándrica. Sí, dígame, ¿alguien preguntó algo? Pero entonces, bueno, yo tengo una duda que es un poco loca. No, nada Entonces, es loco. digamos, Nada es loco, pues, es digamos, para discutirlo. Y si yo no lo sé, yo le digo, yo no sé, vamos a averiguar juntos. Adelante. no, pero seguro sí sabe, profe. Entonces, en un caso en el que, digamos, tenga triple cromosoma sexual, ¿sí? Que haya XXY, no sé si eso contaría como un hermafroditismo, Sí, eh, y hay una enfermedad de tipo lándrica, la va a presentar. claro, Digamos, me no va a ser encanta eso. niño, Oiga, muy lindo eso que usted dice. Él nos está hablando de un superhombre. Este, genotipo. Pues sí, XYY o XXY, no. Ah, la supermujer. Pero espera, si es posible que haya doble Y, sabiendo que solo puede haber una Y por Claro, están los parte paterna. superhombres. Eso sí ha habido. Lo que pasa es que algunas de estas enfermedades son, pero las supermujeres, claro. ¿Y sabe qué? Por ejemplo, ahí sí, muy bien lo que usted dice. Por ejemplo, esta señora, si no hubiera nacido con, o sea, si hubiera nacido así, de pronto diría sana, portadora, pero sana. O con rasgos Eso no sería un hombre. atenuados. Pero como nace y hereda los 2X fregados, va a sufrir la enfermedad. Lo que pasa es que, queridos estudiantes, de estas enfermedades, de los errores innatos y la enfermedad de Warren, se sabe muy poco. Es que recuerde que apenas de la década de los 70 para acá es que se está viendo cómo es la genética de esto. Pero seguramente que el día que se puedan estudiar más estos superhombres o estas supermujeres, a mí me fascina esto, me fascina. Muy seguramente que se podría describir muchas cosas. De hecho, muchos de los rasgos que se tienen se podrían ser homologables a pacientes que están así, pero que lo que tienen es ese problema que usted, el caso que usted está presentando. ¿Me hice entender? Sí, profe, me surgió esa duda. Gracias. Me encanta. Pero ojo pues chicos, ojos. Vamos a concluir, vamos a hacer una conclusión porque de pronto quedan muy confundidos. Entonces, conclusiones. En lo que tenemos aquí hasta ahora en la ciencia, pero tienen que ser. Primero, borrar el determinismo genético. Ay, Dios mío, donde me oigan los genetistas me matan. Pues yo soy genetista, pero no pertenezco a ninguna sociedad de genetistas precisamente por eso. Bueno, primero, en una enfermedad autosómica recesiva, los homocigotos dominantes son sanos. Los heterocigotos son portadores. Y los homocigotos recesivos son enfermos. Punto. Segundo, en la autosómica dominante, todo el que tenga el alelo dominante será enfermo. Y todo el que tenga el alelo autosómico será sano. En el ligado al X, no se escribe así, se escribe LIC-X. Todo el que tenga el gen X afectado tendrá la enfermedad. Ahí se me olvidó decirle algo muy importante. En los ligados al X a veces los hombres heredan el X sano de la mamá y entonces no sufren la enfermedad. Eso también pasa pues. Pero tranquilo que en el examen nunca les pongo ni ligado al X ni ligado al Y.
porque siempre les da como dificultad. Y el ligado al Y, perdón, que es el holándrico. Todo individuo que tenga el Y tiene el rasgo de la enfermedad. Este es mi cierre. ¿Dudas, preguntas? Ya se fueron. Yo sigo acá, profe, pero no tengo dudas. Bueno, ¿algún otro de los chicos que está ahí tienen dudas? No, profe, todo claro. Bueno, voy a hacerle unas propuestas y lo van a decidir los 8 que están acá. Yo recomiendo, para que les sea más fácil, menos difícil, que incluyamos el tema de genética al parcial del domingo. No se pudo hacer porque no me grababa las preguntas. Entonces yo tengo unas preguntas o hago unas preguntas donde relaciono. Por ejemplo, les pongo los RFLPs con genotipos y ustedes ahí descubren el tipo de genética. Yo le digo, ¿cuánto es el porcentaje de tal? ¿Qué tipo de genética es? ¿Les parece? Yo no tendré ningún inconveniente con ello, pero yo creo que podríamos hacer una encuesta por el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, buena idea, me encantó, la voy a hacer. Porque Sí, le digo profe. una cosa, si dejan el tema de genética para la otra, les es más difícil. ¿Sí me hago entender? Porque, cierto, ya no van a estudiar. Es decir, con el temita de acá tienen todo así como remojadito, fresquito de los primeros temas. Sí, señora Karen, por favor me envía un mensaje y yo le envío la invitación, porque hay unos que me han dicho que los ponga, pero el teléfono no permite entrarlos, sus teléfonos no permite que se entran al chat. Muchas gracias entonces a todos. Me excusan si hice mis manifestaciones y sentimientos por la difunta. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, gente. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.